Mi nombre es Vanessa, tengo 32 años, y mi hermanastra me dijo que era demasiado sosa, demasiado un triste recordatorio del primer error de su padre, para que se me permitiera estar en su boda de cuento de hadas. Quería que desapareciera. Con lo que no contaba era con que yo no solo asistiría a su boda, sino que sería la dueña. Ella quería el pasillo perfecto por el que caminar, una gran entrada a su nueva vida, una fantasía a la que creía tener derecho. Así que decidí darle exactamente lo que se merecía. El único problema para ella fue que yo fui la primera en caminar por ese pasillo, sosteniendo la escritura de su castillo de cuento de hadas, justo antes de hacer que la escoltaran fuera de mi propiedad. Es curioso, ¿verdad? Cómo las personas que piensan que eres insignificante son siempre las que más se sorprenden cuando demuestras que no lo eres. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Las raíces de esta particular planta de hiedra venenosa se remontan a mucho tiempo atrás, hasta cuando yo tenía 8 años y mi padre, Richard, se casó con Brenda. Yo era la hija callada y estudiosa de su primer matrimonio, un símbolo viviente de un capítulo que él estaba desesperado por cerrar. Y Brenda, con su pelo perfectamente peinado y su sonrisa afilada como un cuchillo, llegó con su propia hija, Chloe, que tenía 6 años. Desde el primer día, quedó claro cómo se ordenaría el nuevo mundo. Brenda era la reina, Chloe su preciada princesa, y yo era la fregona en su gran narrativa. Mi padre, un hombre perpetuamente aterrorizado por los conflictos y ahogado en la culpa, se convirtió en el bufón de la corte y el financiero real, con el único objetivo de mantener feliz a su nueva reina. Él lo llamaba mantener la paz. Yo lo llamaba una rendición lenta y diaria. La primera lección real de mi nueva vida llegó durante mi fiesta de 9º cumpleaños, que me vi obligada a compartir con Chloe, ya que su cumpleaños era solo una semana después. Mi abuela, la madre de mi mamá, me había regalado una preciosa y delicada caja de música de porcelana que tocaba una melodía de mi ballet favorito. La adoraba. Chloe, sin embargo, recibió un pony de verdad, vivo, que mi padre y Brenda habían dispuesto que estuviera esperando en el patio trasero. Por supuesto, todos los niños, hipnotizados, abandonaron mi fiesta para arremolinarse alrededor del pony. Más tarde, encontré a Chloe en mi habitación, sosteniendo mi caja de música. Me miró con una sonrisa burlona, sus ojos brillando con una malicia demasiado adulta para una niña de 7 años, y la dejó caer. La bailarina de porcelana se hizo añicos en el suelo. Cuando lloré, Brenda entró de golpe. Abrazó a una Chloe lloriqueante que afirmaba que yo la había empujado, y le dijo a mi padre que necesitaba aprender a compartir mis cosas y a controlar mi genio. Mi padre, evitando mi mirada, simplemente asintió y me dijo que me disculpara. La caja de música rota fue barrida, y con ella mi creencia de que la justicia tenía algún lugar en nuestra casa. Fue una educación larga y lenta en ser invisible, en que mi valor fuera determinado y luego desestimado por las personas que se suponía debían cuidarme. Aprendí a construir mi propio mundo dentro de mi cabeza, un lugar donde la competencia importaba y la justicia no era solo una palabra en un libro de cuentos. Me convertí en la hija buena, la responsable, la estudiante de sobresalientes. Ya no lo hacía por su aprobación, lo hacía por mí, como un acto silencioso de rebelión. Sería tan autosuficiente, tan capaz, que un día simplemente no los necesitaría en absoluto. Y mientras tanto, Chloe se deslizaba por la vida en una nube de indulgencia, cada uno de sus caprichos satisfecho, cada una de sus crueldades reformulada como una peculiaridad encantadora. Ella era el sol, y se esperaba que yo fuera una luna pálida y olvidada, solo para reflejar su luz y hacerla brillar más. Era una dinámica que todos cultivaban, una historia familiar que se contaban una y otra vez. La brillante y hermosa Chloe y su hermanastra Sosa y Sería no tenían ni idea de que la Sería estaba prestando muchísima atención. No tenían ni idea de que cada desaire, cada desprecio, cada acto casual de crueldad estaba siendo archivado, no como una queja, sino como datos. Estaba estudiando a mi enemigo. Estaba aprendiendo sus debilidades, su arrogancia, su profunda y fatal subestimación de la chica callada del rincón. La dinámica se solidificó y se enconó durante nuestra adolescencia, convirtiéndose en una clase magistral de guerra psicológica conmigo, como la única y reacia estudiante.
Mientras yo estaba encerrada en mi habitación estudiando para los exámenes de nivel avanzado y gestionando meticulosamente un trabajo a tiempo parcial para ahorrar para la universidad, Chloe cultivaba su imperio social. Era la abeja reina de su instituto, un reinado construido sobre los cimientos del dinero de su madre y una crueldad casual e impresionante. Aprendió a usar a la gente como accesorios y a deshacerse de ellos con la misma facilidad. Yo existía en su órbita como un conveniente contrapunto, la foto del antes para su después. Un incidente arde en mi memoria con la claridad de una herida reciente. Fue nuestro penúltimo año de instituto. Había pasado 6 semanas en un trabajo de historia sobre el impacto económico de la ruta de la seda, un tema que me parecía genuinamente fascinante. Puse todo mi empeño en él. Noches en la biblioteca, citas cuidadosas, análisis original. Estaba orgullosa. La noche antes de la entrega, Chloe tuvo una crisis. Su propio trabajo de historia, algo que había improvisado en una hora sobre un tema que ni siquiera podía pronunciar, era, en sus palabras, un desastre total. Vino a mi habitación, con lágrimas falsas corriendo por su cara, una actuación digna de un Oscar. Suplicó solo ver mi trabajo para inspirarse. Sabía que era una mala idea. Cada instinto me gritaba que no. Pero entonces mi padre apareció en el umbral de la puerta, su rostro grabado con esa mirada familiar y suplicante. Vanessa, solo ayuda a tu hermana. Eres tan buena en estas cosas. Es lo que hace la familia. El chantaje emocional era tan denso que te ahogaba. A regañadientes, le di una copia impresa, haciéndole prometer que era solo para la estructura. Al día siguiente, entregué mi trabajo. 2 días después, me llamaron al despacho del director, donde me esperaban mi profesor de historia y un administrador con cara de pocos amigos. Sobre el escritorio había 2 trabajos, el mío y el de Chloe. Eran casi idénticos. Chloe, sin embargo, había entregado el suyo primero, por internet, la noche anterior. Había transcrito todo mi trabajo, cambiando algunas palabras aquí y allá, y lo había reclamado como propio. El profesor, que siempre había elogiado mi trabajo, me miró con profunda decepción. Llamaron a Chloe y montó la actuación de su vida. Lloró, afirmando que siempre había estado celosa de ella, que debí de haber hackeado su correo electrónico para robar su trabajo porque estaba desesperada por sacar buenas notas. Era tan audaz, tan completamente retorcido, que me quedé muda de asombro. Llamaron a Brenda. Llegó como una valquiria, defendiendo el honor de su hija, sugiriendo que yo estaba actuando así debido a una vida familiar problemática por el divorcio. Mi padre, cuando llegó, simplemente parecía cansado. Se retorció las manos y dijo: «Las chicas tienen una vena competitiva. Estoy seguro de que todo es un malentendido». No había defensa para mí. Ante su frente unido, mi silenciosa verdad no tuvo ninguna oportunidad. Me pusieron un 0 en el trabajo y me castigaron 1 semana por deshonestidad académica. Chloe sacó un sobresaliente. Esa noche oí a Brenda reírse por teléfono. «Es que es tan lista», dijo, presumiblemente sobre Chloe. «Sabe cómo conseguir lo que quiere». Ese fue el momento en que dejé de ver a mi padre como una víctima de la manipulación de Brenda y empecé a verlo como un colaborador voluntario. No estaba manteniendo la paz. Me estaba sacrificando a mí para conseguirla. Mi aliada, mi mejor y única amiga de verdad, Sara, estaba furiosa. «Esto es una locura, Vanessa. Tienes que decírselo a alguien. Al director, al superintendente». Pero yo sabía que no tenía sentido. Era mi palabra contra la de ellos, y su historia era la que todo el mundo ya estaba condicionado a creer. Así que acepté el castigo. Me quedé castigada. Soporté los susurros en el pasillo. Y aprendí una lección muy valiosa. Una confrontación directa con un mentiroso es un juego perdido, especialmente cuando los jueces ya están predispuestos. No se gana gritando la verdad más fuerte, se gana cambiando el juego por completo. Nuestros caminos se separaron drásticamente después del instituto, pero la narrativa que habían construido para nosotras permaneció firmemente en su lugar. Chloe, naturalmente, fue a una prestigiosa y carísima universidad privada en otro estado. Una decisión financiada en su totalidad por la segunda hipoteca de mi padre sobre la casa. Se especializó en comunicación, lo que parecía implicar principalmente asistir a fiestas temáticas y cultivar un impresionante número de seguidores en Instagram. Sus veranos los pasaba en lujosos viajes de estudios por Europa.
Mi camino fue decididamente menos glamuroso. Asistí a la universidad estatal, viviendo en una habitación de residencia minúscula y trabajando 30 horas a la semana en una cafetería del campus para cubrir lo que mis modestas becas académicas no cubrían. Me especialicé en finanzas y economía, asignaturas que me encantaban por su lógica y orden, por el simple hecho de que los números no mienten. Mientras Chloe aprendía a hacer contactos, yo aprendía a analizar un balance. Mientras ella construía una marca, yo construía una cartera de inversiones, tomando la pequeña cantidad de dinero que mi abuela me había dejado y haciendo inversiones cuidadosas y estratégicas. Nunca hablé de ello con mi familia. Mis éxitos eran solo míos, un jardín secreto que cultivaba en privado. Para ellos, yo seguía siendo la buena y aburrida Vanessa, trabajando en algún monótono empleo de números. Las reuniones familiares durante las vacaciones eran ejercicios de resistencia. Conducía las 2 horas de vuelta a casa, preparándome para el inevitable interrogatorio y la comparación. Chloe dominaba la conversación en el salón, deleitando a todos con historias de su fabulosa vida, soltando nombres de diseñadores y hablando de sus influyentes amigos. Brenda la observaba, radiante de orgullo, mientras mi padre asentía, con el rostro como una máscara de alegría fingida. Mis contribuciones a la conversación siempre se encontraban con una inclinación de cabeza condescendiente. «Oh, Vanessa, ¿todavía trabajando en ese banco?», preguntaba Chloe, su tono implicando que yo contaba personalmente los céntimos en una bóveda polvorienta. «Eso suena. Estable». Estable era su palabra clave para patético. La condescendencia era una presencia física en la habitación. Yo llevaba un atuendo perfectamente bonito y profesional de unos grandes almacenes, y Chloe, envuelta en algo que costaba más que mi alquiler, decía: «Oh, cariño, tenemos que llevarte de compras. Te mereces darte un capricho». Nunca fue una oferta genuina. Era una declaración pública de mi inferioridad, una forma de reforzar su estatus de princesa benévola y estilosa, y el mío de campesina desaliñada y sin idea. Mi padre se limitaba a reírse y decir: «Venga, venga, chicas», como si fuéramos 2 niñas peleando por un juguete. Ni una sola vez me defendió. Ni una sola vez dijo: «Vanessa es una analista financiera de éxito, completamente autosuficiente, y estamos increíblemente orgullosos de ella». Reconocer mi éxito sería alterar la narrativa, sugerir que mi camino silencioso y diligente era tan válido, sino más, que el ruidoso y caro de Chloe. Y esa era una verdad que su frágil ecosistema familiar no podía soportar. Así que yo solo sonreía, una sonrisa tensa y educada que no llegaba a mis ojos, y les dejaba tener su historia. Cenaba, respondía a sus preguntas superficiales, y me iba tan pronto como podía, con la sensación de su juicio pegada a mí como una película. De vuelta a casa, hablaba por teléfono con Sara, que se enfurecía en mi nombre. «No sé cómo lo haces», decía ella. A estas alturas ya le habría tirado un pavo a la cabeza. Y yo simplemente decía: «No merece la pena, ellos no merecen la pena». Pero en el fondo, una pequeña y fría parte de mí llevaba la cuenta. Estaba aprendiendo que el mayor poder que tenían sobre mí era mi deseo de su aprobación. El día que realmente dejara de desearlo sería el día en que finalmente sería libre. Entonces llegó Mark. Era, en apariencia, un tipo perfectamente agradable. Guapo de una manera convencional, exitoso en un negocio familiar que estaba a punto de heredar y total y completamente prendado de Chloe. No la veía como la persona manipuladora y con derechos que era, sino como la mujer deslumbrante y segura de sí misma que pretendía ser. Se convirtió en su mayor cómplice, el espejo que le devolvía el reflejo de su propia imagen inflada. Su compromiso fue, por supuesto, un espectáculo por todo lo alto. Mark le pidió matrimonio en un yate privado al atardecer, un momento que Chloe retransmitió en directo a sus miles de seguidores. El anillo era una roca del tamaño de un pequeño planeta. El anuncio a la familia se hizo en una cena fastuosa en el restaurante más caro de la ciudad, un lugar que técnicamente ya podía permitirme, pero al que nunca iría por principios. Chloe estaba radiante, mostrando su anillo como si fuera un arma. «Por fin voy a tener mi final feliz», declaró, sin mirar a Mark, sino a su madre. La planificación de la boda comenzó al instante y con una intensidad aterradora. No era una celebración del amor. Era una campaña militar con Chloe como su general de 5 estrellas. Las consignas eran: cuento de hadas, exclusivo e inolvidable. No se escatimaron gastos. Ningún detalle era demasiado pequeño para su obsesiva atención.
Mi padre, por supuesto, estaba pagando una parte significativa de la factura, un hecho que Brenda recordaba a todo el mundo constantemente, como si fuera un acto de profunda generosidad en lugar del cumplimiento de los derechos de Chloe de toda la vida. Intenté mantener la distancia, ofreciendo felicitaciones educadas y sin compromiso, y luego tratando de pasar a un segundo plano. Pero Chloe no lo permitió. Necesitaba a su público y, lo que es más importante, necesitaba su contrapunto. Insistió en que fuera dama de honor. Sabía que no era una rama de olivo, sino un juego de poder. Era una forma de mantenerme bajo su control, de someterme a interminables pruebas de vestidos, catas de pasteles y discusiones florales en las que se solicitaría mi opinión, para luego ridiculizarla de inmediato. Intenté negarme con elegancia. Chloe, me siento muy honrada, pero mi horario de trabajo es muy exigente ahora mismo. No creo que pueda prestarle a tu día especial la atención que merece. Su sonrisa era empalagosamente dulce. Oh, no seas tonta, Ness. Será divertido. Además, añadió, bajando la voz a un susurro conspirador lo suficientemente alto como para que su madre y mi padre lo oyeran. Te necesito. Tú me mantienes con los pies en la tierra. Era una trampa perfectamente diseñada. Si volvía a decir que no, sería la hermanastra ingrata y poco colaboradora que saboteaba su felicidad. Mi padre me volvió a lanzar esa mirada, la que decía, solo hazlo, por mí, por la paz. Así que acepté, y la palabra me supo a ceniza en la boca. Llamé a Sara de camino a casa, con los nudillos blancos sobre el volante. Me ha hecho dama de honor, dije, con voz monocorde. Sara dejó escapar un largo gemido. Oh, pobre de ti. Esto va a ser una clase magistral de humillación pública. No se equivocaba. También plantó la semilla de una idea, aunque no la reconocí en ese momento. ¿Sabes?, reflexionó. Lo que pasa con los cuentos de hadas es que siempre tienen un villano. Está tan centrada en ser la princesa que no presta atención a quién más está en la historia. Sus palabras se me quedaron grabadas, un pequeño destello de algo peligroso y tentador en el fondo de mi mente. Chloe estaba montando un cuento de hadas, y ya me había asignado un papel. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de empezar a reescribir el guión. La prueba del vestido de dama de honor fue la primera gran batalla en una guerra que ni siquiera quería librar. Se celebró en una boutique chic y minimalista con champán de barril y un personal con aspecto de juzgarte. Chloe había reunido a su séquito nupcial, 2 de sus hermanas de fraternidad, que eran básicamente copias al carbón de ella, y su prima. Y luego estaba yo. Chloe había preseleccionado un vestido, una creación horrible en un tono de rosa empolvado que me hacía parecer vagamente enferma. Era un vestido lencero, ceñido e implacable, que parecía diseñado específicamente para resaltar cada defecto percibido. Sus otras damas de honor, todas altas y esbeltas, parecían diosas con él. Yo, con mi complexión más atlética y mi pecho que requería un sujetador práctico y sensato, parecía una morcilla embutida. Al salir del probador, el silencio fue ensordecedor. Entonces Chloe soltó una carcajada, un sonido agudo y tintineante que me crispó los nervios. «Oh, Vanessa», dijo entrecortadamente, agarrándose el estómago. «Ese no es el tuyo». Las otras damas de honor se rieron por lo bajo tapándose la boca. Brenda, que estaba recostada en un sofá de terciopelo, intervino. «Bueno, no es culpa del vestido, querida. Simplemente no es adecuado para tú. Y figura». La dependienta me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Sentí un sofoco de vergüenza subir por mi cuello. Quería que me tragara la tierra. Me quedé allí, muda, mientras Chloe caminaba a mi alrededor, pinchándome y empujándome como si fuera una pieza de ganado. «Quizás podamos ensancharlo por aquí, o añadir algún tipo de chal, uno grande», reflexionó, su voz goteando falsa preocupación. Toda la actuación era para el beneficio de su público, un refuerzo público de la narrativa familiar. ¿Veis? La sosa y torpe Vanessa simplemente no encaja en nuestro hermoso mundo. Mi padre, que había sido coaccionado para venir a ver a sus chicas, se balanceaba incómodamente junto a la puerta. «Estoy seguro de que encontraréis algo que funcione», murmuró, con los ojos fijos en un punto de la pared lejana. Era un fantasma en el festín, presente en cuerpo, pero totalmente ausente en espíritu. Fue, en ese momento, de pie sobre esa alfombra gris de felpa, bajo la dura iluminación de la boutique, cuando algo dentro de mí finalmente se rompió.
No fue una ruptura ruidosa y dramática, sino un corte silencioso y limpio de una cuerda que se había estado deshilachando durante 20 años. La cuerda de la esperanza de que un día me vieran, de que me valoraran, de que me defendieran, había desaparecido, y en su lugar había una extraña y fría calma. Miré mi reflejo en el espejo, más allá del vestido que me quedaba mal, y me encontré con mis propios ojos. No vi a una víctima, sino a una tonta. Una tonta por haber soportado esto durante tanto tiempo. Volví al probador, me puse mi propia ropa y salí. No dije ni una palabra, solo cogí mi bolso. Chloe, momentáneamente sorprendida por mi iniciativa, me bloqueó el paso. ¿A dónde vas? Todavía no hemos terminado de torturarte, dijo, intentando que sonara a broma. La miré directamente a los ojos. Busca otro vestido. Dime cuál es. Lo haré arreglar. Mi voz era monocorde, desprovista de la emoción que ella anhelaba. Salí de la tienda, dejando un silencio atónito a mi paso. No lloré, no me enfurecí. Solo conduje, con la mente trabajando con una claridad escalofriante. El juego había cambiado porque ya no jugaba en su equipo. Jugaba en el mío. La guerra no había terminado, pero acababa de elegir una nueva estrategia. No defensiva, ofensiva. La gota que colmó el vaso, el catalizador que convirtió 20 años de resentimiento latente en un plan frío y calculado, llegó 2 semanas después. Era un martes por la noche. Estaba en casa, disfrutando de una rara tarde tranquila, analizando algunas tendencias del mercado para una inversión personal cuando mi teléfono sonó. Era Chloe. Dejé que saltara el buzón de voz, sin energía para el drama que quisiera montar. 1 minuto después, volvió a sonar. Y otra vez. A la 4ª llamada, suspiré y contesté, poniéndolo en altavoz. ¿Qué pasa, Chloe?, pregunté, con tono cansado. Su voz era melosa, un tono que solo usaba cuando estaba a punto de asestar un golpe particularmente desagradable. Ness, hola. Mira, tenemos que hablar de la boda. Esperé. Mark y yo estuvimos hablando, y mi madre está de acuerdo, y hemos decidido que, bueno, que no va a funcionar que sigas en el cortejo nupcial. Ni siquiera me sorprendió. De hecho, me sentí aliviada. Vale, dije. Está bien, puedo ir como invitada. Hubo una pausa, y casi pude oír la sonrisa burlona que se formaba en su cara. Bueno, esa es la otra cosa, dijo, alargando las palabras. Hemos decidido que sería mejor que no vinieras en absoluto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y afiladas. No dije nada, mi mente procesando la pura audacia. Tomó mi silencio como debilidad y hundió el cuchillo más profundamente. Es que ya sabes cómo eres. Eres tan seria, y tienes esta energía triste, y mi boda se supone que es el día más feliz de mi vida. Es mi cuento de hadas, Vanessa. Y tú eres un triste recordatorio del primer error de mi padre. Simplemente no encajas en la estética. Un triste recordatorio del primer error de su padre. Por fin lo había dicho. La verdad no dicha que había sustentado toda nuestra relación durante 2 décadas. Ahora expuesta en una frase casual y cruel. No puedo tenerte en las fotos, con ese aspecto apagado y deprimido, continuó, su voz ganando impulso. La gente pensará que algo va mal. Desanimas a todo el mundo. Esto va sobre mí, y mi día, y mi nueva vida perfecta. Lo entiendes, ¿verdad? No es personal. No es personal. El mantra clásico del acosador que quiere infligir dolor sin consecuencias. Cada palabra era un arma cuidadosamente elegida, diseñada para disminuirme, para aislarme, para borrarme. Sentí una oleada de ira al rojo vivo, tan pura e intensa que casi me dejó sin aliento. Pero mi voz, cuando por fin la encontré, era escalofriantemente tranquila. Ya veo, dije. Me prohíbes la entrada a tu boda porque no soy lo suficientemente decorativa. Su risa falsa tintineó en la línea. Exacto. Oh, sabía que lo entenderías. Siempre eres tan práctica. Gracias por ser tan comprensiva, Ness. Haré que papá te envíe algunas fotos. Y colgó. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento, con el teléfono todavía en la mano. La ira no se desvaneció, se cristalizó, se solidificó en algo duro, claro y poderoso. Durante años había absorbido su toxicidad, su crueldad casual, su desprecio.
Me había hecho más pequeña para que ellos estuvieran cómodos. Había aceptado su narrativa sobre mí. Se acabó. El cuento de hadas con el que estaba tan obsesionada. Estaba a punto de tener un nuevo personaje. No una hermanastra triste. No una extra de fondo sin gracia. Un dragón. Y yo iba a reducir su castillo a cenizas. La rabia no se disipó en lágrimas o frustración impotente como podría haber ocurrido en el pasado. En cambio, se asentó en lo más profundo de mis huesos, un combustible frío y denso. La primera persona a la que llamé fue a Sara. Le conté la conversación con Chloe, mi voz monótona mientras repetía las palabras. Un triste recordatorio del primer error de su padre. Durante unos segundos, Sara guardó silencio, y supe que estaba asimilando toda la crueldad calculada de aquello. Luego habló, y su voz era de acero. «Vale», dijo, con un tono agudo y centrado. «Se acabó. La línea ha sido cruzada, aniquilada y bombardeada desde la órbita. Entonces, ¿qué vas a hacer, Ve? ¿Vas a dejarla ganar? ¿Vas a quedarte en casa el día de su boda mirando las fotos que tan amablemente te envíe? ¿O vas a tomar ese cerebro brillante, hermoso y analítico tuyo y la vas a arruinar por completo?» Sus palabras fueron como una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina. No me ofrecía compasión, me ofrecía un grito de guerra. Estaba validando la ira y dándome permiso para usarla. «No te enfades, Vanessa», dijo, bajando la voz. «Véngate. No, al diablo con la venganza. Consíguelo todo. Consíguelo todo». La frase resonó en mi mente. Durante toda mi vida, me habían enseñado a querer menos, a ocupar menos espacio, a contentarme con las migajas que me tiraban. La idea de cogerlo todo era tan audaz, tan extraña, que resultaba estimulante. Estuvimos al teléfono durante 1 hora, no solo quejándonos, sino haciendo una lluvia de ideas. Empezó como una broma. «¿Y si te cuelas en la boda?», sugirió Sara. «No, demasiado obvio. ¿Y si contratas a un avión para que escriba Chloe es un monstruo sobre el lugar de la celebración?» Nos reímos, pero bajo la risa se estaba formando una idea. El lugar. Chloe había sido insufrible con el lugar de la celebración. Había hablado de él sin parar durante meses. Era un lugar llamado The Willow Creek Manor, una preciosa y antigua finca con extensos jardines, un salón de baile histórico y una pintoresca capilla de piedra. Era la pieza central de su cuento de hadas. «Ama ese lugar más de lo que ama a Mark», reflexioné en voz alta. Y entonces el destello de una idea que había tenido antes se encendió en un infierno en toda regla. Mi experiencia no era en organización de fiestas, sino en finanzas. No sabía cómo arruinar una fiesta, pero sabía cómo leer un folleto. Sabía cómo encontrar las grietas en los cimientos, tanto literal como metafóricamente. «¿Qué sabes de The Willow Creek Manor?», le pregunté a Sara, con voz repentinamente seria. «Solo lo que me has contado. Es bonito, antiguo y caro», respondió. «Espera un momento», dije, mis dedos ya volando sobre el teclado. Consulté los registros de propiedad del condado, luego los archivos comerciales del estado y los archivos de noticias. Ahora estaba en mi elemento. Este era mi mundo. Este era el idioma que yo hablaba. «Es un negocio privado, propiedad de un fideicomiso familiar», murmuré, escaneando los documentos. «La familia Henderson. Lo han poseído durante 3 generaciones». El cuento de hadas tenía un nombre, y a medida que profundizaba, empecé a ver que este cuento de hadas en particular estaba en serios problemas. Mi corazón empezó a latir más rápido, un ritmo constante y poderoso. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de una adquisición hostil. Mi apartamento, normalmente un santuario de calma, se transformó en una sala de guerra. Durante la semana siguiente, apenas dormí. Impulsada por la cafeína y una furia justiciera, me sumergí de cabeza en una profunda investigación financiera de Willow Creek Manor, LLC. El panorama que surgió fue sombríamente hermoso. La mansión era el caso clásico de un activo heredado que perdía dinero. La familia Henderson, la 3ª generación en poseerla, claramente amaba la historia del lugar, pero no tenía ni idea de cómo dirigir un negocio de hostelería moderno. Su presencia en línea era arcaica, su marketing inexistente, y por las pocas reseñas en línea que pude encontrar, su servicio estaba sufriendo. Eran ricos en activos y pobres en efectivo, sosteniendo un negocio no rentable con dinero familiar que claramente se estaba agotando. Crucé los registros de propiedad con los expedientes judiciales, y ahí estaba,
La prueba irrefutable. Una serie de embargos fiscales presentados por el condado en los últimos 18 meses. Estaban atrasados en sus impuestos sobre la propiedad, y no por una pequeña cantidad. A continuación, encontré registros de 2 demandas de proveedores importantes por facturas impagadas. Un proveedor de catering y una empresa de ropa de cama de alta gama. Este era un negocio al borde del colapso. Estaban tratando desesperadamente de mantenerse a flote, probablemente aceptando grandes depósitos para eventos como el de Chloe, solo para pagar la nómina del mes anterior. Eran un castillo de naipes, y una fuerte ráfaga de viento lo derrumbaría todo. Una ráfaga de viento que yo estaba más que dispuesta a proporcionar. El plan empezó a formarse en mi mente, elegante en su simplicidad y devastador en su potencial ejecución. No iba a colarme en la boda. Iba a comprar el escenario en el que se celebraba. Pasé el fin de semana redactando una propuesta preliminar, detallando una oferta en efectivo por toda la finca, el terreno, los edificios, el negocio y todos sus activos y pasivos. Mi oferta sería suficiente para resolver todos sus problemas, pagar sus deudas fiscales, saldar sus demandas y dejar a los Henderson con una salida cómoda y limpia. Era un salvavidas, pero vendría con condiciones. Específicamente, un acuerdo de no divulgación de proporciones épicas y una cláusula que estipulaba que todos los contratos de eventos existentes debían ser respetados bajo la nueva dirección. Mi dirección. La belleza de todo esto era el anonimato. Chloe, Brenda y mi padre no tendrían ni idea. Seguirían planeando, pagando sus depósitos y haciendo sus demandas a un negocio que era, a todos los efectos, ya mío. Estarían entrando en una trampa que ellos mismos habían creado, una jaula dorada cuya llave yo tenía en mi bolsillo. La schadenfreude era tan potente que casi podía saborearla. Me imaginé a Chloe, con su vestido ridículamente caro, ladrando órdenes a un personal que secretamente recibía sus instrucciones de mí. Me imaginé a Brenda quejándose de la temperatura del champán, sin saber que yo había aprobado personalmente el pedido al proveedor. La ironía dramática era un plato que iba a saborear durante meses. Por primera vez en años, sentí una profunda y estimulante sensación de poder. Me habían eliminado de su historia. Así que iba a comprar la editorial, con un archivo meticulosamente preparado y un corazón lleno de fría y dura determinación. Concerté una cita con un hombre llamado Arthur Davies. El señor Davies era socio principal de un bufete de abogados de primer nivel, un hombre cuya reputación se basaba en su habilidad para ser a la vez un tiburón y un fantasma en las negociaciones. Era exactamente lo que necesitaba. Lo había conocido una vez, años atrás, en un evento de antiguos alumnos de la universidad, donde había dado una conferencia sobre adquisiciones estratégicas. Me había impresionado entonces, y contaba con él ahora. Entré en su despacho con paneles de caoba, sintiendo una extraña mezcla de intimidación y determinación. Era un hombre mayor, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de ti. Escuchó pacientemente, sin interrupción, mientras yo le exponía toda la historia. Empecé con la dinámica familiar, los años de desprecios silenciosos, que culminaron con la llamada telefónica de Chloe. Luego pasé sin problemas a las finanzas de The Willow Creek Manor, presentando mi investigación, los embargos fiscales, las demandas y mi plan de acción propuesto. Le entregué el archivo. Pasó 10 minutos completos leyendo, con una expresión ilegible. Cuando finalmente levantó la vista, no me ofreció compasión. Me ofreció algo mucho mejor. Respeto. Señorita Evans, dijo, con voz grave, o este es el complot de venganza más elaborado y brillantemente concebido que he encontrado en mi vida, o es una adquisición de negocios muy astuta disfrazada de uno. Francamente, no me importa cuál sea. Su investigación es impecable. Una ola de validación me invadió, tan poderosa que casi me mareó. Este hombre, este titán en su campo, vio mi competencia, vio mi valor. Así que, continuó, reclinándose en su silla de cuero, quiere crear una sociedad de responsabilidad limitada fantasma para que actúe como la entidad compradora. La financiará a través de su cartera de inversiones personal. Haremos una oferta en efectivo, supeditada a un cierre rápido y silencioso y a un acuerdo de no divulgación férreo para los vendedores. Estaba recitando mi plan, pero en su boca sonaba menos como un sueño y más como una certeza. Existe, por supuesto, un riesgo significativo, advirtió. Los Henderson podrían rechazar la oferta, podrían filtrar la venta, su hermanastra podría enterarse. No lo hará, dije, con una confianza que me sorprendió incluso a mí.
Su arrogancia es mi mayor baza. Está tan consumida por su propio cuento de hadas que es incapaz de imaginar un mundo en el que ella no sea el personaje principal. No estará atenta. El señor Davis permitió que una pequeña y fina sonrisa cruzara sus labios. La soberbia es la caída de muchos grandes imperios y de muchas novias mandonas, me imagino. Cogió su teléfono. Muy bien, señorita Evans. Pongámonos a trabajar. Haré que mi equipo redacte los documentos de constitución de su nueva sociedad holding. ¿Tiene algún nombre en mente? Pensé por un momento, un sombrío sentido del humor aflorando a la superficie. Pensé en las palabras de Chloe. Un saco de penas. Un error. Sí, dije. Llamémosla Second Act Holdings, LLC. El señor Davis se rió entre dientes, un sonido seco y susurrante. Me gusta. Muy bien. Vayamos a comprarle un castillo. Al salir de su despacho, me sentí más alta. El mundo parecía más nítido, más vibrante. El juego había comenzado. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de compartimentación. De día era Vanessa Evans, una analista financiera diligente y algo callada en mi empresa. Completé mis proyectos, asistí a reuniones y participé en educadas charlas de oficina sobre el tiempo. Pero de noche, y en cada momento libre intermedio, era la directora general fantasma de Second Act Holdings, LLC. La negociación con la familia Henderson, llevada a cabo íntegramente a través del señor Davis, fue una danza delicada. Él estuvo magnífico. Presentó nuestra oferta no como una adquisición agresiva, sino como una solución respetuosa y digna a sus problemas. Habló de preservar el legado de la mansión, de invertir en su futuro, todo lo cual era cierto, aunque omitió convenientemente la motivación principal detrás de la adquisición. Los Henderson, como yo había predicho, estaban entre la espada y la pared. Nuestra oferta en efectivo fue un regalo del cielo, una ruptura limpia con un negocio que los estaba ahogando. Tras un breve y tenso periodo de negociación sobre el precio final, aceptaron. El alivio en su aceptación fue palpable, incluso a través de los documentos legales. El acuerdo de no divulgación que redactamos fue una obra de arte. Era tan restrictivo, tan hermético, que si los Henderson siquiera susurraban una palabra sobre la venta a alguien antes de la fecha que especificamos el día después de la boda, se enfrentarían a sanciones financieras tan severas que acabarían con todo su acuerdo. Firmaron sin dudarlo. La parte más surrealista de todo este proceso fue la comunicación paralela que mantenía con mi familia. Mientras el señor Davis finalizaba la compra de una finca multimillonaria en mi nombre, yo recibía mensajes de Brenda con dilemas sobre la distribución de las mesas. Vanessa, ¿crees que a tu tía Carol le dará un aneurisma si la ponemos en una mesa con el primo de Richard? Ya sabes cómo es. Yo respondía con sugerencias insulsas y útiles, mis dedos tecleando un mensaje mientras mis ojos escaneaban un documento legal en la pantalla de mi portátil. La ironía dramática era una fuente constante y privada de diversión. El punto álgido de esta extraña dualidad llegó un jueves por la tarde. Estaba en una conferencia telefónica con el señor Davis y el banco, autorizando la transferencia final que me convertiría en la dueña oficial de The Willow Creek Manor. Mientras se confirmaba la transacción, sonó mi teléfono personal. Era Chloe. Silencié la conferencia telefónica. «Hola», dije, mi voz sin traicionar la adrenalina que corría por mis venas. «Dios mío, Ness, no te creerás el día que estoy teniendo», se lamentó. «El gerente de la mansión, un tipo llamado Bob, se está portando como un completo troll. Le pedí algo muy simple, quiero que importen un tipo específico de orquídea de Hawái para los centros de mesa. Y tuvo la audacia de hablarme de cadenas de suministro y presupuestos. ¿Te lo puedes creer?» La escuché despotricar durante 5 minutos sobre la incompetencia del personal del lugar, que yo, 30 segundos antes, había comprado oficialmente. «Es mi sueño, Vanessa», gritó. «¿Por qué es tan difícil que la gente simplemente haga su trabajo y me dé mi día perfecto?» En el fondo de mi otra línea, la voz del señor Davis se escuchó. «La transferencia está completa, señorita Evans. Felicidades. Ahora es usted la propietaria de The Willow Creek Manor». Sentí una sacudida, una vertiginosa oleada de poder. Respiré hondo y lentamente. «Eso suena muy frustrante, Chloe», dije a mi teléfono, mi voz goteando falsa simpatía. «Estoy segura de que todo se solucionará. Te mereces tu día perfecto». Colgué y activé el sonido de la conferencia telefónica. «Gracias, señor Davis», dije, con voz firme.
Ahora sobre el actual gerente general. El juego acababa de alcanzar un nivel completamente nuevo. Con la escritura de The Willow Creek Manor, guardada a buen recaudo en una caja fuerte bajo el nombre de Second Act Holdings, mi papel pasó de adquirente a operadora secreta. La primera orden del día era gestionar al personal existente, en particular al asediado director general, Bob, a quien Chloe había estado atormentando. A través del señor Davis, emití un nuevo conjunto de directivas. La historia oficial para el personal era que la mansión había sido adquirida por una firma de inversión discreta y poco intervencionista que deseaba permanecer en el anonimato. Sus puestos de trabajo estaban seguros, siempre y cuando siguieran todos los nuevos protocolos. El protocolo más importante, todas las comunicaciones relativas a la próxima boda Evans-Markham debían ser registradas e informadas al señor Davis, quien luego me las remitiría a mí. Además, debían conceder a la novia, la señorita Chloe Evans, todas y cada una de sus peticiones, por absurdas que fueran. Las orquídeas hawaianas, consíganlas, envíenlas por avión si es necesario. El champán en el que insistió, el que costaba el doble del presupuesto original, adquiéranlo. La exigencia de una bandada de palomas blancas para ser liberadas cuando besara al novio. Reserven las palomas. La instrucción era simple. Facturar todo a la cuenta corriente del cliente, una cuenta que yo sabía que mi padre estaba pagando, y decirle, por supuesto, señorita Evans, ciertamente podemos hacer que eso suceda. Mi estrategia era doble. Primero, adormecería a Chloe en un estado de confianza suprema e inexpugnable. Su mundo se doblegaba a su voluntad, confirmando su creencia de que era el centro del universo. Segundo, estaba acumulando una factura astronómica. Cada capricho, cada pedacito de tontería teatral que exigía, estaba siendo meticulosamente documentado, creando una segunda prueba irrefutable para ser desplegada junto con la escritura. Los informes que recibía de Bob a través del señor Davis eran mejores que la ficción. Chloe había exigido que se replantara todo el césped del este 2 semanas antes de la boda porque no le gustaba el tono particular de verde. Había insistido en que el agua de las fuentes decorativas se reemplazara con agua mineral con gas, porque sentía que captaría mejor la luz. Había presentado un documento de 20 páginas, detallando el arco emocional preciso que esperaba del cuarteto de cuerda. Era una locura, pero era una locura magnífica y bien documentada. Tuve que hacer una visita secreta y nocturna a la propiedad. Le dije a mi padre que me iba de excursión de fin de semana. Conduje hasta la mansión después de la medianoche, usando la llave que los antiguos dueños me habían dejado. Caminar por los pasillos silenciosos e iluminados por la luna de mi propiedad fue una experiencia que nunca olvidaré. Me paré en el gran salón de baile, el lugar de tantas futuras jactancias de Chloe, y sentí un profundo sentido de propiedad, no solo del espacio físico, sino de mi propio destino. Pasé la mano por la madera pulida de los bancos de la capilla. Este era el pasillo al que ella creía tener derecho. Una ira justa y fría se solidificó dentro de mí. Me había prohibido la entrada a este lugar. Me había considerado indigna de presenciar su triunfo. Pero no había rincón de este lugar al que pudiera ir donde no fuera, de hecho, mi invitada. Una invitada cuya invitación estaba a punto de ser rescindida de la manera más pública imaginable. Fue durante este periodo que sentí que mi último lazo emocional con mi padre se rompía de verdad. Me llamó una noche, su voz cargada de falsa camaradería. «Ness, cariño, estaba hablando con Chloe», comenzó. «Está muy estresada con esta boda. Y, ya sabes, se siente fatal por él. Malentendido. Quizás podrías llamarla. Disculparte por la tensión y desearle lo mejor. Significaría mucho para mí. Disculparme. Quería que me disculpara por no haber sido invitada a la boda, por haber sido insultada verbalmente, por considerar mi mera existencia un inconveniente». «No, papá», dije, mi voz plana y final. «No voy a hacer eso». El silencio en su lado de la línea estaba cargado de desaprobación. «Simplemente no entiendo por qué tienes que ser tan difícil, Vanessa», dijo finalmente, su voz teñida de frustración. «No puedes dejarlo pasar por el bien de la familia». «¿Qué familia?», pregunté, la pregunta genuina. Y por primera vez en mi vida, no tuvo respuesta. Las semanas previas a la boda fueron un extraño y tenso paseo por la cuerda floja. Mi secreto era una piedra pesada y preciosa que llevaba a todas partes, y hubo momentos en que temí que se me cayera. El susto más grande vino de mi padre. Mi negativa
hacer las paces, con Chloe claramente lo había inquietado. No porque estuviera preocupado por mi bienestar, sino porque alteraba su ilusión cuidadosamente construida de una familia feliz y reconstituida. Apareció en mi apartamento sin avisar un sábado por la mañana, una táctica que nunca antes había usado. Estaba por el barrio, dijo, una mentira tan transparente que era casi insultante. Entró, mirando mi espacio limpio y minimalista con ojo crítico, como si buscara pistas sobre mi recién descubierta rebeldía. «Mira, Vanessa», dijo, yendo directo al grano. «Sé que estás molesta con Chloe. Puede ser. Intensa. Pero es tu hermana». «Es mi hermanastra», le corregí suavemente, y me prohibió la entrada a su boda. Suspiró, pasándose una mano por su cabello ralo. «Solo estaba estresada. Ya sabes cómo se ponen las novias. Y tu madre Brenda solo intenta apoyarla. Es algo muy importante para ellas». «Parece que también es algo muy importante para ti», dije, con voz uniforme. «Estás pagando una parte significativa», se estremeció. «Quiero que Chloe sea feliz». «¿Es eso tan malo?» «No está mal querer que sea feliz, papá. Lo que estuvo mal fue quedarse de brazos cruzados durante 20 años, mientras ella y Brenda me hacían la vida imposible. Estuvo mal dejar que me trataran como a una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Y estuvo mal pedirme que me disculpara por ser la que resultó herida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, crudas e innegables. Me miró de verdad, y por un segundo vi un destello de algo en sus ojos. Era culpa, arrepentimiento. Pero se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por su habitual actitud defensiva. «Has estado diferente últimamente, Vanessa», dijo, cambiando de táctica. «Pareces distraída, reservada. Sara mencionó que estás trabajando en un gran proyecto. ¿Está todo bien con tu trabajo?» La pregunta era una sonda, un intento de encontrar una debilidad, un problema que él pudiera resolver para restaurar el viejo orden. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Este era el momento de la verdad. Tenía que mantenerme firme. Le di una pequeña y plácida sonrisa. «Todo está de maravilla, papá. El proyecto es solo una estrategia de inversión personal que me está ocupando mucho tiempo. De hecho, va muy, muy bien». Proyecté un aura de éxito sereno, de aburridos asuntos financieros que nunca le habían interesado. Era el camuflaje perfecto. No sabía cómo enfrentarse a esta versión de mí, la que no pedía nada, la que no estaba herida, la que estaba perfectamente, tranquilamente contenta. Se fue poco después, con un aspecto más confundido que cuando llegó. El encuentro, aunque estresante, fue empoderador. Lo había enfrentado sin revelar nada, usando la misma personalidad que me habían asignado la chica de los números, aburrida y práctica como mi escudo. Él creía estar viendo a la misma Vanessa de siempre. No tenía ni idea de que estaba viendo a la nueva dueña del lugar de la boda de su hija. La última semana fue un torbellino de logística y tensión creciente. Pasé mis días terminando mis proyectos en el trabajo, preparándome para unas vacaciones que le había dicho a mi jefe que me tomaría. Mis noches eran un frenesí de actividad. Tuve una reunión final con el señor Davis para repasar el plan del gran día. Teníamos una carpeta, gruesa y meticulosamente organizada, con cada detalle previsto. Contenía copias de la escritura, los estatutos de constitución de Second Act Holdings, el acuerdo de no divulgación firmado por los Henderson, y la factura detallada e increíblemente larga de cada uno de los caprichos de última hora de Chloe. «Esto», dijo el señor Davis, golpeando la carpeta con un dedo huesudo, «es la espada de Damocles, y está lista para caer». También tuve una reunión discreta con el jefe de una pequeña y profesional empresa de seguridad. No eran porteros fornidos y evidentes, sino hombres y mujeres elegantes y bien vestidos especializados en seguridad para eventos corporativos. Sus instrucciones eran simples: llegar temprano, pasar desapercibidos y esperar mi señal. Su trabajo principal no era intimidar, sino facilitar una retirada tranquila, ordenada y no negociable de cualquier individuo que yo identificara como intruso. Pasé toda una tarde eligiendo mi atuendo. Sabía que no llevaría un vestido de dama de honor de color rosa empolvado. Elegí un traje a medida, de un gris marengo tan oscuro que casi era negro, perfectamente entallado. Debajo, una sencilla blusa de seda en un tono plateado acerado. Era una armadura. Era el uniforme de una directora ejecutiva, de una mujer en completo control. Era la antítesis del saco de penas, con el que Chloe me había etiquetado.
Cada detalle era una declaración de intenciones. Los días pasaban lentamente, cada uno lleno de un nuevo absurdo del frente de la boda. Chloe había decidido, 3 días antes de la boda, que necesitaba un cuarteto de cuerda para tocar canciones pop modernas, y envió al personal de la mansión una lista frenética de arreglos que debían aprender de inmediato. Bob, el gerente, contrató diligentemente un segundo cuarteto con un gran coste y le aseguró que se encargaría. Mi padre llamó para decirme que la factura de las flores había llegado, y era casi el doble de lo estimado, su voz tensa por el estrés. Murmuré algunas simpatías vagas, la viva imagen de la preocupación desapegada. «Bueno, papá», dije, con una ironía tan espesa que casi podía saborearla. «Supongo que ese es el precio de un cuento de hadas». La Schadenfreude se estaba volviendo tan intensa que era casi una sensación física, un zumbido de energía bajo mi piel. Estaba construyendo un escenario, ajustando las luces y escondiéndome entre bastidores, esperando a que la estrella del espectáculo ocupara su lugar para poder derrumbar toda la producción. Esto ya no era solo por Chloe. Era por la superioridad engreída de Brenda. Era por la ceguera voluntaria de mi padre. Era por cada profesor, cada amigo de la familia, cada persona que alguna vez aceptó su narrativa y desestimó la mía. La boda no era solo una fiesta, era un tribunal, y yo estaba a punto de actuar como juez, jurado y verdugo. La noche antes de la boda, una extraña calma se apoderó de mí. La planificación estaba hecha. Las piezas estaban en su sitio. No quedaba nada por hacer más que esperar el amanecer. Me serví un vaso de whisky caro, un pequeño lujo que me había permitido últimamente, y me senté en la oscuridad de mi sala de estar. Pensé en llamar a Sarah, mi roca en todo esto, pero sabía que necesitaba enfrentarme a este último momento de reflexión sola. Estaba yendo demasiado lejos. La pregunta resonó en el espacio silencioso. ¿Estaba justificado este nivel de destrucción elaborada y calculada? ¿Me estaba convirtiendo en el monstruo que intentaba aniquilar? Dejé la pregunta ahí, examinándola desde todos los ángulos. Pensé en la niña a la que le rompieron su caja de música de porcelana y luego la obligaron a disculparse. Pensé en la adolescente públicamente avergonzada y castigada académicamente por un crimen que no cometió. Pensé en la joven de pie, en una boutique, siendo objeto de burla por su cuerpo, por las mismas personas que se suponía debían protegerla. Pensé en cada comentario condescendiente, cada mirada despectiva, cada vez que me hicieron sentir que era menos. La ira seguía ahí, una llama piloto que había estado ardiendo durante 2 décadas. Pero ya no era un fuego salvaje e incontrolado. Era una energía enfocada y contenida. Esto no era un crimen pasional. Era una respuesta calculada y estratégica a toda una vida de agresión. Era la conclusión lógica de una situación insostenible. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado, sacándome de mi ensimismamiento. Era un mensaje de Chloe. Lo abrí, mi corazón latiendo con un ritmo constante y rítmico. Era una foto de ella, brindando con una copa de champán con Brenda y sus damas de honor. Todas reían, sus rostros sonrojados de emoción. Debajo de la foto, un mensaje. Pensando en ti mañana mientras vivo mi sueño. Espero que no te sientas muy excluida. Intenta no estar demasiado triste. Besos. Y ahí estaba. La última y perfecta pieza de evidencia. La última vuelta de tuerca, asestada con una crueldad casual y sonriente. No se contentaba con tener su día perfecto. Necesitaba que yo fuera miserable durante él. Mi felicidad disminuía la suya, y mi tristeza la realzaba. Cualquier duda persistente que tuviera se evaporó como la niebla al sol de la mañana. Esto ya no era solo venganza. Se trataba de reclamación. Se había pasado la vida intentando definirme, meterme en una caja con la etiqueta de inferior. Mañana no solo iba a romper la caja, iba a desmantelar la fábrica que la construyó. No estaba destruyendo su cuento de hadas. Estaba terminando una historia de terror y escribiendo por fin mi propio primer capítulo. Tomé un sorbo de mi whisky, el calor extendiéndose por mi pecho. Luego envié un único mensaje de texto al señor Davis y a la jefa de mi equipo de seguridad. Damos luz verde para mañana. Ejecuten el plan según lo discutido, sin desviaciones. Me fui a la cama y, por primera vez en semanas, dormí un sueño profundo y sin sueños. La mañana de la boda amaneció brillante y dolorosamente hermosa, un día perfecto de cuento de hadas. Me salté mi café y desayuno habituales. Mi cuerpo funcionaba con una adrenalina pura y limpia que era más potente que cualquier cafeína.
Me vestí lentamente, metódicamente, poniéndome mi traje marengo como una armadura. Cada pieza, la blusa de seda, la chaqueta entallada, los pantalones de corte afilado, los zapatos de tacón de cuero, discretos pero caros. Fue una elección deliberada, una declaración de intenciones. Revisé mi reflejo por última vez. La mujer que me devolvía la mirada no era la chica vacilante y reacia al conflicto que había sido durante tanto tiempo. Sus ojos estaban claros, su expresión tranquila y resuelta. Parecía una mujer que poseía un castillo y estaba a punto de ejecutar la hipoteca de un cuento de hadas. Llegué a The Willow Creek Manor 2 horas antes de la hora prevista para la ceremonia, aparcando en un lugar privado en la parte trasera de la finca. Entré por una puerta de servicio, la llave se sentía sólida y real en mi mano. Me reuní con el señor Davis y la jefa de seguridad, una mujer tranquila y competente llamada María. En la oficina del gerente, el infame Bob, estaba allí. Su rostro una máscara de nerviosa emoción. Se le había informado completamente esa mañana sobre la verdadera identidad de la firma de inversión anónima. La mirada de comprensión y pura, absoluta alegría en su rostro cuando se dio cuenta de quién era yo y de lo que estaba a punto de suceder, fue un aperitivo perfecto para el plato principal. «Señorita Evans», dijo, estrechándome la mano con una nueva reverencia. «Es un absoluto honor. Repasamos el plan una última vez». El cuarteto de cuerda había recibido instrucciones de tocar su música de preludio normal. El oficiante estaba en su lugar. Los invitados, que ahora comenzaban a llegar, estaban siendo sentados. Los observé por un momento. En los monitores de seguridad, una galería de cómplices. Tías, tíos, primos, amigos de la familia, todos los que habían presenciado el comportamiento de Chloe a lo largo de los años y habían elegido el silencio, habían elegido mantener la paz. No eran espectadores inocentes. Eran el coro silencioso que había permitido a la actriz principal campar a sus anchas. El equipo de María estaba en posición, sus auriculares discretamente en su sitio. 3 estaban cerca de las puertas principales de la capilla, 2 cerca de la suite nupcial y 1 conmigo. El señor Davis sostenía la carpeta negra, el texto sagrado del día. Todo estaba listo. Desde una pequeña ventana de la oficina, pude ver al novio, Mark, de pie en el altar. Se veía guapo, pero terriblemente joven, un cordero esperando pacientemente el sacrificio. Sentí una breve y fugaz punzada de lástima por él. Era un tonto, cegado por una cara bonita y una personalidad manipuladora, pero era más una víctima colateral que un objetivo principal. Mis verdaderos objetivos estaban en la suite nupcial, disfrutando de los últimos momentos de su reinado. Casi podía oír la risa aguda de Chloe, los elogios aduladores de Brenda. Estaban en la cima de su mundo, seguras de su poder, completa y felizmente inconscientes de que el suelo ya había sido vendido bajo sus pies. «Faltan 5 minutos para la función», dijo María en voz baja. Tomé una respiración profunda y estabilizadora. «Empecemos». Las notas de un cuarteto de cuerda tocando una suave pieza clásica llenaron el aire. Era el canon de Pachelbel, la más tradicional de las canciones procesionales de boda. La ironía era exquisita. Los 150 invitados sentados en la hermosa y antigua capilla de piedra se giraron en sus asientos, sus rostros expectantes y sonrientes. Estaban listos para el espectáculo. Estaban a punto de presenciar uno, solo que no el que esperaban. En el altar, Mark se enderezó la corbata, con una sonrisa nerviosa pero feliz en el rostro. Miró hacia las grandes puertas de madera oscura en la parte trasera de la capilla, esperando a que se abrieran y revelaran a su novia. El oficiante, un hombre de rostro amable de unos 60 años, sonrió a la multitud congregada. Mi padre y Brenda estaban en primera fila. Brenda parecía la reina madre, resplandeciente en un vestido azul zafiro, su rostro una máscara de triunfo engreído. Mi padre solo parecía ansioso, sus ojos moviéndose de un lado a otro, un hombre perpetuamente preparándose para un impacto que nunca podía predecir del todo. Desde mi posición en el vestíbulo, justo fuera de la vista, podía sentir la energía en la sala, la respiración colectiva contenida. El señor Davis estaba a mi lado, un espectro silencioso vestido de gris. María estaba a unos metros de distancia, sus ojos escaneando todo, su postura relajada pero lista. La música creció, alcanzando su crescendo, la señal para la gran entrada de la novia. Los acomodadores, 2 de los amigos de la Universidad de Mark, se movieron hacia las puertas y las abrieron. Y entonces entré yo. Caminé sola.
La música vaciló por un segundo, el arco del primer violinista resbalando en una cuerda antes de corregirse. Una ola de confusión recorrió la capilla. Comenzó un murmullo bajo, un sonido como de hojas susurrantes. Vi cabezas girando, gente susurrando detrás de sus manos. Mantuve mi paso firme, mis ojos fijos en el frente de la capilla. No miraba a los invitados. Miraba a Mark, cuya feliz sonrisa se había congelado y ahora se derretía en un charco de desconcierto. Vi la cara de Brenda agriarse, sus labios perfectamente pintados, torciéndose en un gruñido de incredulidad. Vi el rostro de mi padre palidecer, su expresión de puro, absoluto shock. Parecía haber visto un fantasma. En cierto modo, lo había visto. El fantasma de la hija, que había sacrificado voluntariamente durante años, ahora regresado para atormentar el festín. Caminé con un propósito que nunca antes habían visto en mí. El sonido de mis tacones en el suelo de piedra, un ritmo constante y deliberado. No estaba enfadada, no estaba triste, era simplemente inevitable. Era la consecuencia que nunca imaginaron que tendrían que enfrentar. El murmullo en la multitud creció a medida que llegaba al frente del pasillo, deteniéndome a unos respetuosos 3 metros del altar. El cuarteto, confundido e inseguro, finalmente dejó que la música se apagara, dejando un silencio resonante y atónito a su paso. Y en ese silencio, desde la puerta lateral que conducía a la suite nupcial, llegó un grito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha parado la música? Las puertas de la suite nupcial se abrieron de golpe, y Chloe salió furiosa, una visión en encaje blanco y pura, absoluta rabia. Su rostro era una nube de tormenta, su maquillaje meticulosamente aplicado, incapaz de ocultar la furia en sus ojos. ¿Qué está haciendo él aquí?, chilló, su voz resonando en la silenciosa capilla. Me señaló con un dedo tembloroso. Te prohibí la entrada. Te la prohibí específica y explícitamente. Seguridad, sáquenla de mi boda. Ahora. Algunos invitados se movieron incómodos. Mark miraba impotente de Chloe a mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Brenda estaba de pie, con el rostro como una máscara de indignación. Vanessa, ¿qué significa esto? Estás arruinando el día especial de tu hermana. Este era el momento, la culminación de todo. Le di un pequeño, casi imperceptible asentimiento a María, que habló en voz baja a través de su muñeca. Luego dirigí mi mirada tranquila e imperturbable a Chloe. En realidad, dije, mi voz clara y audible en la quietud, el equipo de seguridad trabaja para mí. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Chloe me miró fijamente, su rabia momentáneamente reemplazada por pura confusión. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? El personal de The Willow Creek Manor también trabaja para mí, continué, con un tono conversacional, como si explicara un hecho simple. El organizador de la boda, el cuarteto de cuerda, el hombre que replantó el césped para ti la semana pasada. De hecho, todo el mundo en esta propiedad trabaja para mí. Dejé que eso calara. Mi padre estaba ahora de pie, con el rostro ceniciento. Vanessa, ¿qué has hecho?, susurró, con la voz ronca. Lo ignoré, mi atención centrada por completo en Chloe, que balbuceaba, tratando de formar una frase coherente. Tú, eres una mentirosa. Este es mi local. Papá lo pagó. Pagó un depósito. La corregí suavemente. Pagó un depósito a los dueños anteriores. Pero el saldo total, final y bastante sustancial, vence hoy, al nuevo dueño. El señor Davies, a la señal, se adelantó y abrió la carpeta negra. Me la tendió. Saqué el documento superior, una única y pesada hoja de papel. Esto, dije, sosteniéndolo para que todos lo vieran, es la escritura de propiedad de toda esta finca. The Willow Creek Manor. Fue comprada hace 6 semanas por una empresa llamada Second Act Holdings, LLC, una empresa de la que soy la única propietaria. Hice una pausa, dejando que todo el peso de mis palabras aterrizara. Bienvenida a mi propiedad, Chloe. Me alegro mucho de que hayas podido venir. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío de conmoción e incredulidad. Entonces Chloe recuperó la voz, pero ya no era un grito de rabia, era un lamento agudo y fino de pánico. «No, no, no puedes. Papá, haz algo». Mi padre simplemente me miró, con los ojos muy abiertos por una comprensión incipiente y horrorizada. Por fin lo vio. Por fin entendió que la chica callada y dócil se había ido, y en su lugar había alguien a quien no conocía en absoluto.
La boda que planeaste está, me temo, cancelada, dije, mi voz conservando su calma fría y precisa. Ahora estás allanando la propiedad. Sin embargo, como me siento generosa, te daré una opción. El señor Davis tiene la factura final y detallada del evento que solicitaste, incluyendo las orquídeas hawaianas, el champán premium y el equipo de cuidadores de palomas que actualmente esperan junto a la fuente oeste. El total es de $276,450. Si puedes transferir esos fondos a la cuenta de mi empresa en los próximos 10 minutos, podemos proceder. De lo contrario, tendré que pedirte a ti y a todos tus invitados que por favor desalojen las instalaciones de inmediato. El desenlace fue aún más satisfactoriamente caótico de lo que había imaginado. El rostro de Chloe, un lienzo de incredulidad y horror, se descompuso. La bravuconería, la arrogancia, los años de inquebrantable derecho, todo se evaporó en un instante, dejando atrás a una mujer en pánico y perdida con un vestido muy caro. 200. Papá, gimió, volviéndose hacia nuestro padre con la voz quebrada. Págale, págale y haz que se vaya. Mi padre me miró a mí, luego a la factura que el señor Davis le tendía ahora, y de nuevo a mí. Parecía un hombre al que le hubiera caído un rayo. Vanessa, yo, no podemos, balbuceó. No tengo esa cantidad de dinero así. A mano, podemos llegar a un acuerdo, un plan de pagos. No me interesa un plan de pagos, dije, mi voz desprovista de toda calidez. Los términos no son negociables. Pago íntegro. Te quedan 8 minutos. Brenda, que se había quedado helada, finalmente reaccionó. Se acercó a mí, con el rostro contraído por la furia. Maldita zorra maliciosa, siseó, su voz baja y venenosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, interrumpí, una risa genuina y sin alegría escapando de mis labios. No han hecho nada por mí. Han pasado 20 años haciéndome cosas a mí. Me han tolerado, menospreciado y borrado. Considera esto mi renuncia formal al papel que me asignaron. María, mi jefa de seguridad, dio un sutil paso adelante, posicionándose entre Brenda y yo. Brenda, sintiendo el cambio de poder, se calló, con el pecho agitado. Los invitados estaban alborotados, susurrando frenéticamente, muchos de ellos ya sacando sus teléfonos para grabar la implosión de boda más espectacular que jamás presenciarían. Mark, el pobre y olvidado novio, finalmente habló. «¿Chloe? ¿Qué está pasando? ¿Es verdad?» Chloe solo sollozaba, un sonido feo y desordenado que no tenía nada de la gracia performativa de sus lágrimas habituales. Los 10 minutos pasaron en un silencio insoportable y delicioso. Al final, miré mi reloj. «Se acabó el tiempo», anuncié a la sala. Asentí a María. Ella volvió a hablar a través de su muñeca, y su equipo se movió con una eficiencia tranquila y sosegada. «Damas y caballeros», dije, mi voz proyectándose por la capilla. «Lamento informarles que, debido a la falta de pago, este evento privado ha sido cancelado. Les pedimos que por favor recojan sus pertenencias y salgan de la capilla de manera ordenada. Gracias por su cooperación». El equipo de seguridad comenzó a acompañar a los atónitos invitados hacia la salida, de forma amable pero firme. No hubo gritos, ni enfrentamientos físicos, solo la fuerza irresistible de una autoridad educada e implacable. Mi autoridad. Observé cómo mi familia permanecía, aislada, en el centro de la sala que ahora se vaciaba. Brenda intentaba consolar a una histérica Chloe. Mark estaba de pie, apartado de ellas, su rostro una máscara de horror creciente al darse cuenta del verdadero carácter de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Y mi padre solo me miraba, su rostro una ruina de arrepentimiento. «¿Por qué, Vanessa?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué harías esto?». Sostuve su mirada durante un largo momento. «Deberías haber dejado caer la caja de música, papá», dije suavemente. «Deberías haberme defendido cuando me robó el trabajo. Deberías haberme dicho que estaba guapa con cualquier vestido. Deberías haberle dicho a ella que yo no era tu primer error, sino tu primera hija. No hiciste ninguna de esas cosas. Esto no es algo que yo te haya hecho a ti. Es el resultado lógico de todo lo que tú no hiciste por mí». Me di la vuelta sin esperar respuesta y caminé, por segunda vez ese día, por el largo pasillo. Pero esta vez me alejé de ellos, hacia las puertas abiertas y el sol brillante y hermoso de mi propia maldita vida.
El epílogo del cuento de hadas de Chloe no fue un final feliz. La humillación pública fue absoluta. En cuestión de horas, los vídeos de mi discurso y la posterior evacuación de la boda estaban por todas las redes sociales. La historia fue recogida por los blogs de noticias locales, enmarcada como el cuento definitivo de «La novia mandona recibe su merecido». Chloe y Mark rompieron menos de un mes después. Al parecer, su vínculo no era lo suficientemente fuerte como para soportar el ridículo público y la pérdida de un enorme depósito de boda no reembolsable. Chloe y Brenda se retiraron de la vida pública, con su posición social hecha jirones. Mi padre intentó contactarme varias veces. Dejó largos y divagantes mensajes de voz, oscilando salvajemente entre la ira, la súplica y una especie de patética autocompasión. Ni una sola vez ofreció una disculpa genuina, solo excusas. Todavía no podía ver su papel en todo aquello. Todavía no podía entender que su inacción era una acción en sí misma. No respondía a sus llamadas. Le envié un último mensaje de texto. Necesito espacio. Cuando estés listo para tener una conversación honesta sobre los últimos 24 años, y no solo sobre los últimos 10 minutos, tienes mi número. No he vuelto a saber de él desde entonces. Y en cuanto a mí, mi vida ha comenzado de verdad. Dejé mi trabajo en el banco y dediqué toda mi energía a The Willow Creek Manor. La rebauticé, la renové y la convertí de un activo heredado en quiebra en un espacio para eventos y hotel boutique de primer nivel y altamente rentable. Bob sigue siendo mi director general y su lealtad es absoluta. Dirigimos el negocio con una filosofía simple: competencia, respeto y tolerancia cero absoluta hacia la arrogancia. Mi relación con Sarah es más fuerte que nunca. Fue mi primera invitada oficial en la nueva mansión, y lo celebramos con el mejor champán, una botella que yo había seleccionado personalmente. Soy feliz. Es una felicidad tranquila y constante, no del tipo ruidoso y performativo que Chloe siempre persiguió. Es la paz que proviene de tomar el control de tu propia historia, de negarte a que otros escriban tus líneas o definan tu valor. A veces, cuando camino por los terrenos por la noche, pienso en la decisión que tomé. Fue despiadada, fue dramática, pero también fue necesaria. Fue una declaración de que ya no sería el daño colateral en la vida de otra persona. Verás, ellos pensaban que mi poder residía en mi silencio, en mi capacidad para aguantar. Nunca se dieron cuenta de que mi verdadero poder estaba en mi paciencia, mi inteligencia y el hecho de que estaba llevando registros meticulosos. Así que si hay alguien en tu vida que te subestima constantemente, que te ve como un personaje de fondo en su gran drama, deja que mi historia sea un pequeño recordatorio. La persona más callada de la habitación es a menudo a la que más atención deberías prestar. No solo están escuchando, están aprendiendo, y puede que estén planeando comprar el castillo.